Bien, resumiendo, 4 objetivos, ¿sí? O sea, el Estado interviene para que sea mejor esa, que no se aleje tanto ese mercado que estuvimos viendo hasta la clase antes del parcial, que no se aleje tanto de un mercado perfecto y competitivo. Entonces el Estado tiene objetivos, que son esos 4 que hemos visto, y para hacer cumplir esos objetivos tiene herramientas, instrumentos, medios, lo que sea, para hacerlos cumplir. ¿Estamos? Pero hay un tema. El Estado, para cumplir estas funciones, necesita plata. Entonces, vamos a ver cómo es este instrumento o esta política fiscal, donde el Estado, primero vamos a ver los gastos, después vamos a ver lo que es el ingreso, donde el Estado necesita plata, porque necesita empleados, necesita lugares físicos, necesita papel, necesita computadoras, necesita plata para hacer funcionar todo esto. Entonces, aparece lo primero, que es el gasto público. Ese gasto público se va a dividir en dos, en lo que son los gastos o las erogaciones corrientes y los gastos o las erogaciones de capital. ¿Cómo están formados esos gastos corrientes? Están formados por los gastos de operación, que están dados por los sueldos y los salarios de los empleados públicos, los gastos financieros, ¿sí? O sea, a ver, los gastos de operación, sueldos, compra de bienes y servicios, no, coparticipación, bueno, sí, estaría la coparticipación, o sea, ¿qué es esto? A ver, los sueldos y salarios son los sueldos de la gente. Las compras de bienes y servicios, hojas, computadoras, luz, gas, agua, etcétera, que hace el Estado para su operación. ¿Y qué es la coparticipación impositiva? El 80% de los impuestos que nosotros pagamos son nacionales. ¿Qué queremos decir con eso? El 80% de los impuestos que nosotros pagamos los cobra el Estado, van a parar el Estado. Por ejemplo, el IVA va para el Estado. El Estado es el que recauda, el Estado nacional, para hablar con propiedad, el Estado nacional es el que recauda todo el impuesto, el IVA, el impuesto a las ganancias, el impuesto a las riquezas, todo eso lo recauda el Estado nacional. ¿Y qué hace el Estado nacional? Coparticipa, o sea, de toda esa recaudación, parte le da a las provincias, ¿está claro? O a los municipios o a las comunas. Normalmente le da a las provincias y las provincias son los que bajan a los municipios y a las comunas. ¿Está? Normalmente. También puede tener intervenciones directas sobre los municipios. Todo eso depende si son amigos o enemigos, sobre todo políticos, ¿no? Estoy hablando de eso. Entonces, esos son los gastos operativos que puede llegar a tener el Estado. Después tenemos lo que son los gastos financieros, donde dentro de esos gastos financieros están los intereses de las obligaciones. Ojo, solo intereses de la deuda contraída o de las obligaciones contraídas por el gobierno. Solo intereses. Cuando hablamos de financieros, hablamos de intereses. Si hablamos de económico, vamos a hablar de capital. ¿Ok? Y el tercer gasto público, perdón, el tercer gasto corriente son las transferencias corrientes. ¿Qué son las transferencias corrientes?
son transferencias de dinero que hace el Estado al sector privado sin ninguna contrapartida. O sea, le da plata al sector privado y el sector privado no tiene que devolver absolutamente nada a cambio de eso. Como esto, los famosos subsidios. ¿Qué son los subsidios? El Estado subsidia. Fíjate de silenciarlos todos, Carlos, por favor, que de un rebote. Sí. Todo silenciado. Gracias. ¿Qué son los subsidios? Es transferencia de dinero, o sea, el Estado subsidia ciertos servicios públicos para que el contribuyente o las personas no paguen todo el valor de ese. Erogaciones y gastos, lo mismo, Yael. Para que el contribuyente, o sea, erogaciones es salidas y gastos es lo mismo, ¿sí? No sé cómo figura este año. ¿Cómo figura este año en el apunte? ¿Figura como erogaciones? ¿O como gastos? No sé cómo están las tablas. ¿Están más o menos parecidas? Sí, cierto que me dijiste que tenía una vieja. En el nuevo es igual. Ah, bueno, gracias. Gracias. Esperen que... Sí, Abril, los subsidios son... A ver, entendamos cómo son las cosas. Cuando se subsidia a alguna actividad. Por ejemplo, el transporte público. Como el transporte público, si nosotros tendríamos que pagar, o los que lo usan tendrían que pagar todo el boleto, saldría como 100 mangos el boleto. ¿Qué es lo que pasa? Como es masivo el uso, como es masivo y lo usa gran parte de la sociedad, aparte para ir a laburar, algunos toman 2, otros toman 4, otros toman lo que sea. Entonces, como es un uso masivo por parte de los contribuyentes, el Estado dice, bueno, te subsidio el 10, 20, 50, 80% del pasaje o del boleto y vos a la gente le cobras menos. Lo mismo pasa con el gas, lo mismo pasa con el agua, lo mismo pasa con los trenes en Buenos Aires, o sea, todo el transporte público está subsidiado. Normalmente esos subsidios son a los servicios públicos, normalmente, porque después todo lo que es AUH, o sea, la asignación universal por hijo y todas esas cosas, lo toman como subsidios, pero yo no lo pondría como subsidios, sino más bien como ayudas, que estarían dentro de esta transferencia corriente porque la gente no tiene que dar nada a cambio, ¿sí? Lo tratan como un subsidio a la pobreza, pero es más una ayuda más que un subsidio, porque un subsidio sería para que vos no pagues todo lo que tenés que pagar. ¿Está? Después están las jubilaciones, habrán visto que están las famosas jubilaciones de privilegio, o el Estado puede decir, bueno, vamos a jubilar a toda esta cantidad de gente por H o por B, porque bueno, porque son discapacitados, porque son, porque tuvieron a lo mejor alguna discapacidad, porque lo que fuera, son jubilaciones. Y por último, dentro de las transferencias corrientes están las donaciones. El Estado dona plata, últimamente hay pocas de esas, pero el Estado dona plata a lo que sea. Entonces, estas son las transferencias corrientes. No tienen contrapartida. O sea, te lo doy y vos no me das nada a cambio.
¿Ok? Después tenemos lo que son los gastos de capital, que es la inversión física. La inversión física son la compra de bienes de capital por parte del Estado. Máquinas, equipos, casas, que sirven, acuérdense cuando definimos un bien de capital, sirven para hacer otro bien. ¿Estamos? Entonces, el Estado invierte en la compra de esos bienes. ¿Ok? Después tenemos la inversión financiera, que son todos activos financieros. ¿Qué significa? Son depósitos que el Estado tiene, bonos que el Estado posee y que de alguna forma está sacando un beneficio de esos bonos o de esos depósitos. Es una inversión financiera. Ya vamos a ver cuando veamos inversiones que vamos a tener dos tipos de inversiones, lo que son la inversión real, que en este caso vendría a ser la física. Lo que pasa es que cuando hablemos de inversión vamos a hablar general, no solamente del Estado, y la inversión financiera, que es una inversión de un traspaso de papeles, plazos fijos, depósitos, bonos, dólares, todo eso son inversiones financieras que podemos llegar a hacer. ¿Está? Y por último, el último gasto de capital son las transferencias de capital. Ojo, fíjense que acá hablamos de transferencias corrientes. No tenían contrapartida. Las transferencias de capital sí tienen contrapartida. O sea, vos tenés que de alguna forma devolver esa plata. Por eso tenés los famosos créditos. Habrán visto ahora que están dando los créditos a tasa cero. O sea, normalmente son tasas blandas. ¿Qué significa tasas blandas? Tasas más bajas de lo que pide un banco. O sea, habrán visto ahora que le dan un crédito de 150.000 pesos, te lo ponen la tarjeta de crédito a una tasa cero. Eso significa una tasa blanda. Bueno, más blanda que el cero, difícil. Pero lo tenés que devolver. O sea, esas 150 lucas que te ponen, las tenés que devolver. ¿Cómo? Más suave, más tranquilo, tasa cero, etcétera, etcétera, pero lo tenés que devolver. Acá también entrarían lo que son los créditos a la vivienda. ¿Cómo se llamaba el plan, el que está en marcha? Ayúdame, Carlos. Procrear. El Procrear, gracias. Acá entraría el Procrear y todos esos planes para la vivienda que da el Estado, que son créditos que vos lo tenés que devolver a una tasa inferior, por eso se llama tasas blandas, a una tasa inferior de lo que te ofrece el banco. ¿Ok? Acá entrarían lo que son las transferencias de capital. Aportes de capital que hace a las empresas. Por ejemplo, habrán visto la compra de Repsol hace un par de años, la compra de aerolíneas o los aportes que le hace a esas empresas. EPEC, son todas empresas públicas que el Estado, en este caso EPEC es provincial, que el Estado le hace a esas empresas. ¿Sí? YPF, ¿sí? Aerolíneas, no hay muchas más, porque todas las demás son privatizadas, pero que tienen capital nacional. ¿Sí? Y después lo que son la transferencia de capital son las amortizaciones del crédito, de la deuda, perdón. Las amortizaciones de deuda, cuando se habla de amortización, es cuando se paga el capital. ¿Sí? O sea, cuando se habla de amortización, es capital. Cuando se habla de financiero, es intereses. Son dos cosas distintas. Una cosa es devolver capital y otra cosa es devolver intereses. ¿Estamos? ¿Duda hasta acá? Esto, digamos, así está compuesto el gasto público, a grandes rasgos, ¿no? Pero el tema es simple. Para poder tener estos gastos, el Estado tiene que tener los ingresos.
¿Cuáles son los ingresos del Estado? Tiene dos tipos de ingresos. Lo que son los recursos genuinos, perdón, vamos de nuevo. Ingresos genuinos tiene uno solo. Después tiene los recursos financieros, que ya vamos a ver de qué se tratan estos recursos financieros. Dentro de los recursos genuinos tiene dos tipos, lo que son los tributarios o los tributos, que se conocen, y las ventas. Dentro de los tributos, por eso ya van a escuchar o habrán escuchado hablar la famosa presión tributaria. Esa presión tributaria es lo que se paga de impuestos en el país, o de tributos más que de impuestos, porque se confunde esa palabra. Ahora vamos a diferenciar bien cuáles son todos estos tributos que nosotros pagamos. Cuando se habla de esa presión tributaria, es la cantidad que nosotros pagamos al Estado en tributos. ¿Estamos? ¿Cómo se dividen esos tributos? El primero que tenemos es el famoso impuesto. ¿Qué son los impuestos? Porque uno siempre dice, los impuestos, que esto, que de acá, que de allá. Bien. Un impuesto es una transferencia de dinero del sector privado al sector público sin ningún tipo de contrapartida. O sea, no tiene una contrapartida específica. ¿Para qué pagamos un impuesto? Para que el Estado lo administre y pague sus gastos. No tiene algo específico que vos digas, che, yo recaudo este impuesto para tal cosa. Y ya vamos a ver la diferencia con los que siguen. Claro, esto no tiene contrapartida. O sea, no es que sea el impuesto a o esté destinado a más que el impuesto a, porque el impuesto a existe. Esté destinado a, no tiene un destino específico. ¿Ok? ¿Cómo se generan estos impuestos? Por ejemplo, entra en el Congreso y dice el Congreso, digámoslo en voz baja por la duda, caminar es un hecho imponible, o sea, define un hecho imponible. Caminar es un hecho imponible. Y todos los que caminan van a pagar impuestos. Pero, ¿qué es lo que pasa? No te pueden cobrar impuestos a partir del primer paso. ¿Y por qué? Porque vos necesitas ir a la verdulería, necesitas elaborar, necesitas ir a la facultad, necesitas ir... Con lo cual te agarran y te dicen, bueno, yo te doy libres 150.000 pasos. A partir del paso 151.000, vos me empezás a pagar. Eso es un impuesto, o sea, un hecho imponible. Normalmente, ¿cuáles son los hechos imponibles? Y ganar plata. O transferir plata. Esos son normalmente los hechos imponibles. Porque vos ganás plata, parte le tenés que dar al Estado. Porque vos comprás algo, parte le tenés que dar al Estado. Porque vos te vas de viaje, parte se lo tenés que dar al Estado. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese impuesto? Ese impuesto va a parar a un fondo llamado rentas, por eso la famosa Dirección General de Rentas, donde va a parar todo ahí y ellos son los que distribuyen. ¿Duda hasta acá? Ahora bien, los impuestos se pueden dividir en dos. Los impuestos se pueden dividir en dos, lo que son los impuestos directos y los impuestos indirectos. ¿Cuáles son los impuestos directos
Los impuestos directos son los que gravan con B corta, o sea, gravan en el sentido de no tienen que pagar, por eso es con B corta, no graban con B larga de que grabamos una clase o grabamos un disco o grabamos lo que sea, este es con B corta. Graban a las personas. Vos, porque ganás plata, parte le tenés que dar al Estado. Vos, porque tenés plata, parte le tenés que pagar al Estado. El famoso impuesto a las ganancias, el famoso impuesto a las riquezas. O sea, ¿qué significa? ¿Qué es el impuesto a las ganancias? No me acuerdo cuánto están los mínimos imponibles. O sea, ¿qué significa eso que dije? Che, 150.000 pesos, eso sería el mínimo imponible. O sea, tienen un mínimo que a partir o hasta ese mínimo vos no pagás. Si superás ese mínimo, empezás a pagar. Es lo que se conoce como mínimo imponible. Ya la verdad que no me acuerdo. ¿Te acordás, Carlos, cuánto están los mínimos Está como en imponibles? 55.000 pesos brutos, me parece, Sí. para un soltero. 55.000 brutos para un soltero. Y Puede ser. casado, 80 debe estar, 90. No, está menos. La diferencia no es tanta, debe estar en 68 por ahí. Ya lo voy a buscar. O sea que, insisto, cada vez te conviene más quedarte soltero, digamos. Claro, porque antes por lo menos te pagaban por tu señora algo, ahora ni eso te Ah, pagan. bueno, eso viene después aparte como salario familiar, ¿no? Sí, si cobras poco. Si no, sos boleta también. O sea que, bueno. O sea, ¿qué significa? Si vos sos soltero y ganás hasta, ya vamos a averiguar bien el monto, pero supongamos que son 55.000 pesos bruto, no neto. O sea, el sueldo tiene una diferencia entre bruto y neto. ¿Cuál es la diferencia? El bruto es lo que deberías cobrar y el neto es lo que realmente cobras después de los descuentos. ¿Sí? Acá está, perdón, Claudio. Sí. 45.961 para solteros y 58.328 para casado con 2 hijos. Bruto. Sí, siempre bruto. Claro, peor. O sea, si vos ganás casi 50.000 pesos como soltero, o sea, si ganás 50.001 peso, tenés que tributar. Y ojo, porque cuando entras dentro del tributo, vas a ganar menos plata que si estás fuera. O sea, si vos ganás 50.000 o 49.999, no me acuerdo exacto el número, pero supongamos que son 50.000, no tributas y te llevas esa plata. Ahora, si ganás 50.001, ese impuesto te quita más plata y vas a ganar menos que un tipo, o sea, te vas a llevar al bolsillo menos que lo que se lleva un tipo que gana en bruto 2 mangos menos que vos. Por eso es que hay mucha gente que no quiere hacer horas extras y todo lo demás, o cuando entra el aguinaldo se complica. ¿Sí? Un casado 58, dijiste, Carlos, por ahí. Sí. O sea, un casado que gane más de 58.001 pesos, chau, entra dentro del impuesto. Podés desgravar, o sea, tenés algunos ítems que vos lo podés declarar y baja ese impuesto, o sea, si tenés hijos menores de 18, si tenés empleada doméstica, si estás pagando una obra social privada, si tenés un crédito, y no me acuerdo qué otra cosa más, todo eso te baja tu impuesto a las ganancias, o sea, lo tenés que declarar y eso te baja, o sea, te descuentan menos de tu impuesto a las ganancias. El impuesto a las riquezas, que ustedes habrán escuchado que ahora quieren poner otro impuesto más a la gente más rica, digamos,
que todavía no lo han terminado de definir, pero es un impuesto que si vos tenés más de 3 millones, anda Carlos ahora, 3 millones anda. No hay una cifra. ¿Cuál? ¿El nuevo impuesto a las grandes No, fortunas? el viejo, digamos, el común. No, no lo sé. Ya lo busco. Bueno, hay una cifra que es bastante baja, incluso no se fue actualizando tampoco con la inflación, que a partir de ese número, porque vos tenés entre casa, auto, lo que sea, vos tenés un cierto monto, tenés que pagarle parte al Estado. Y ese monto es bastante bajo. Yo me acuerdo que años anteriores, un departamento de casi de un ambiente y un auto más o menos moderno estaba dentro del impuesto. O sea, con un departamento y un auto eras rico, digamos. O te consideraban rico y tenías que pagar ese impuesto. Esos son los impuestos directos. ¿Cuáles Sí, son los 2 millones. ¿Cuánto? 2 millones. 2 millones. Ujú. O sea, si ustedes ponen a pensar, hoy 2 millones en dólares, tomemos el dólar oficial, 69 casi. Entonces estamos hablando 2 millones dividido 69, estamos hablando de casi 30.000 dólares. Yo dije un auto y un departamento, ya con un departamento nomás ya está. Y ojo, hoy cualquier auto, el más pedorro que existe, está en el millón. En el caso de la vivienda única, porque es un impuesto muy complicado en Argentina, por Sí, no, ejemplo, bueno, el de ganancia ni te cuento. es 2 millones, como decía, pero en el caso de vivienda única, tiene que pasar de los 18 millones de pesos la vivienda para que uno tribute sobre esa vivienda si es única, ¿no? O sea, es una cuestión complicada de calcular, tiene que uno tener en cuenta muchas variables. Sí, no es tan simple. La cuestión es empezar a repartir, empezar a repartir entre tus hijos, a todo el mundo. O sea que ninguno pase. Es complicado. Bueno, dejémoslo ahí. Ya cuando les toque a ustedes verán cómo lo hacen. ¿Sí? Y son bastante onerosos, ¿sí? Esos son los impuestos directos. ¿Cuáles son los impuestos indirectos? Son aquellos que gravan, con B corta de nuevo, a las transacciones económicas. O sea, porque yo compro algo, parte se lo tengo que dar al Estado. El famoso IVA. O sea, porque yo le compro algo al carnicero, al verdulero, quien sea, el 21% de esa compra va a parar al Estado. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el problema que tiene este impuesto indirecto? Que habrán escuchado que el IVA lo paga el contribuyente final o el consumidor final. ¿Por qué? Porque no tenemos dónde desgravarlo. O sea, las empresas tienen IVA compra e IVA venta y pagan un porcentaje de la diferencia entre IVA compra e IVA venta. No pagan el 21% total. Entonces, por eso cuando está terminando el ejercicio, vos ves que hay muchas empresas que pintan, compran autos, le cambian los autos a los jefes, etc. ¿Para qué? Para igualar esos IVA compra, IVA venta, o compran IVA, eso es otra cosa, o venden IVA, depende si negreaste más o menos, para pagar lo menos posible al Estado. ¿Cuál es la diferencia más importante entre los directos y los indirectos? Que los impuestos indirectos, los indirectos, se pueden trasladar a los precios. O sea, ¿qué significa? Ustedes habrán visto, pago 100 pesos más IVA, 100 pesos más impuestos internos. Esos son impuestos indirectos. ¿Sí? Los impuestos internos son los que pone el Estado para
para aumentar los impuestos, lo que habíamos hablado de las naftas, de los autos, o sea, todos los bienes que tienen elasticidad inelástica, ¿sí? Todos esos bienes tienen muchos impuestos internos. Entonces, el impuesto indirecto se puede trasladar a los precios. Tanto más IVA, tanto más impuesto interno. Nunca han escuchado tanto más ganancias, tanto más riquezas. Los directos no se pueden trasladar a los precios, los indirectos sí. Por eso lo que decíamos, que todos los bienes con elasticidad inelástica tienen un alto contenido impositivo porque al poder trasladarlo a los precios, acuérdense que dijimos cuando era inelástico, el ingreso aumentaba. Y de eso se varía el Estado. ¿Dudas hasta acá? Bien, el segundo tributo que tenemos son los aranceles y las retenciones al comercio exterior. ¿Qué son estos? Son impuestos que pone el Estado, o tributos, vamos de nuevo, son tributos, no impuestos. Siempre estamos muy acostumbrados a llamarlos impuestos. Son tributos que pone el Estado, los aranceles son a las importaciones, las retenciones son a las exportaciones, que gravan para, de alguna forma, como decíamos antes, el cuidado del mercado interior o el cuidado de la industria nacional. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Y si te sale más barato traer algo de China, o de Brasil o donde sea, que de la Argentina, el Estado pone aranceles, porque son importaciones, para que te salga más caro traerlo de allá que comprarlo acá. Entonces esa es la forma que tiene el Estado de proteger la industria nacional. Entonces al salirte más caro traerlo de allá, lo compras acá. O en su defecto, si vos vendés la soja, las famosas retenciones a la soja, está bien que hoy el precio de la soja no es tan apetecible como era antes, pero vos vendés la soja afuera a un valor dólar con un dólar alto acá, y vas a querer cobrar la misma plata que cobras de afuera, la vas a querer cobrar acá. Y como el dólar está tan alto, ¿qué es lo que hace el Estado? Te pone retenciones, ya lo vamos a ver más en detalle, inclusive lo van a ver en un práctico, cuando veamos el tema de balanza de pagos y veamos lo que es tipo de cambio. Te pone esas retenciones para que, digamos, gane lo mismo si lo vendés acá que afuera. ¿Estamos? El otro tributo son los aportes y la contribución a la seguridad social. Esto es lo que te descuentan de la ganancia. Perdón, de tu sueldo. O sea, es lo que te descuentan para tu jubilación, la famosa ANSES. Vieron que por ahí hablan que el Estado toma la caja del ANSES y bueno, eso está ahí. O sea, ¿qué es lo que pasa? Como está en un pozo negro y en una época había mucha más gente que trabajaba de la que estaba jubilada, había mucha plata y siempre se agarraban esa caja. Ahora, así quedó, o sea, las jubilaciones cada vez están peor, no sé qué va a pasar el día que me jubile yo, no sé qué va a pasar menos ustedes. Con lo cual, toda esa plata que siempre la agarran para cubrir huecos, digamos, y dejan a los pobres viejos sin un mango y no pueden aumentar sueldos o no pueden aumentar las jubilaciones porque no hay un mango. ¿Y por qué? Porque se lo patinaron para otro lado. ¿Estamos? Después tenemos que son las tasas. Fíjense que acá los aranceles y las retenciones son a la IMPO y a la EXPO. Los aportes y contribuciones, teóricamente, o sea, tienen como destino pagar las jubilaciones, ¿sí? Con lo cual tienen un destino, ¿sí? O son a cambio de algo. Los impuestos no tenían ningún cambio, digamos. Las tasas son las que se pagan por
un servicio público. Son obligatorias, se paga cuando vos lo usás a ese servicio público. Si no lo usás, no lo pagás. Un ejemplo clásico de una tasa es el peaje, las famosas tasas de aeropuerto. O sea, si vos no pasás por esa ruta, no la pagás. Si pasás, es obligatorio. Si no pasás por esa ruta, no la pagás. Si no tomás ningún avión, no pagás la tasa de aeropuerto. Ojo, porque también se confunde, acá hablamos de un impuesto municipal. El impuesto municipal es una tasa. En Buenos Aires, conocidos, no sé si en Capital creo que es, como ABL. O sea, ¿qué significa ABL? Alumbrado, barrido y limpieza. Acá en Córdoba, la tasa municipal la pagamos a cambio del alumbrado público, el barrido y la limpieza, o sea, Cotreco, Lusa, etc. ¿Sí? Por eso nosotros hablamos del impuesto municipal, sin embargo es una tasa que pagamos a cambio de eso. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, el último tributo son las contribuciones, que tiene como hecho generador los beneficios derivados de la realización de una obra pública. O sea, ¿qué significa? Ponen una contribución para realizar esa obra pública. No tiene que tener otro destino. Por ejemplo, el Estado dice, voy a hacer un puente o voy a hacer una ruta o voy a hacer lo que sea. Normalmente lo que nosotros pagamos como impuesto de rentas, que le llamamos a las casas, se conoce, que ahora lo han cambiado, pero antes era contribución sobre los inmuebles. Lo pagábamos a cambio de ¿qué? Del asfalto, de las rutas, de los puentes, o sea, del asfalto, que significa todo lo que es que te asfalte en la calle. Que a lo mejor vos no lo ligabas porque tu calle era de tierra, pero te asfaltaban la principal. Los asfaltos de las rutas, hacer la circunvalación, el famoso cierre de la circunvalación, todo eso lo pagamos con esa contribución. ¿Estamos? Con lo cual, vamos de nuevo. Los aranceles y retenciones es IMPO y EXPO. Los aportes y contribuciones, jubilaciones. Tasas, servicios públicos, contribuciones, bien público u obra pública. Impuesto, vaya uno a saber. ¿Ok? Quiero que entiendan cómo son las diferencias. Cada uno tiene alguna contrapartida o tiene algún fin. El impuesto no lo tiene. Y por último tenemos las ventas. Son las ventas que realiza el Estado de sus activos, ya sean inmuebles o empresas públicas. Piensen las dudas. Carlos, está quedando menos de un minuto. Cortamos y arrancamos de nuevo, así Perfecto. vemos dudas y arrancamos con presupuesto. Álvaro, cortamos.